Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, seguimos con esta clase y empezamos a ver todas las definiciones que nos habían quedado. Bueno, entonces tenemos un montón de conceptos para ver, ¿sí? Quédense tranquilos que les voy a ir remarcando aquellos que son más importantes, ¿bien? Y por otro lado, hay un trabajo que es interesante de hacer, que es el de distinguir entre conceptos que anteriormente quizás uno utilizaba de forma indistinta, como por ejemplo, cuando uno habla de infección y habla de enfermedad, son dos cosas muy diferentes, ¿bien? Que si estamos hablando con la terminología correcta, marca una diferencia en el significado de lo que queremos decir y que a veces en lo que es el cotidiano, lo que uno venía conociendo, ¿sí? Antes de meternos en específico en esto, por ahí lo utilizábamos de forma intercambiable. Entonces, hacer esas distinciones, ¿sí? Cuando uno compara términos, es bastante importante en lo que viene ahora para adelante. Bien, vamos acá con estos términos. Agente etiológico. La clave de este concepto es la palabra etiológico, ¿sí? La etiología es el origen, la causa, ¿bien? Entonces, agente, ¿qué cosa me está causando lo que voy a ver, ¿sí? En el caso de la microbiología, ¿sí? En bacterio, ese agente etiológico, ese causal, va a ser un microorganismo, ¿bien? Y lo que estamos estudiando va a ser una enfermedad del tipo infeccioso. Entonces, el agente etiológico va a ser aquel microorganismo que produce una enfermedad infecciosa. Ahora, para que exista una enfermedad y exista una infección, ese microorganismo tiene que haber encontrado un destinatario. Ese destinatario, ¿cómo le llamamos? Huésped, ¿sí? Huésped es todo ser vivo en el cual se aloja un microorganismo, ¿bien? Esto es importante porque muchas veces hay huéspedes que son específicos para los microorganismos. Entonces, es una característica muy distintiva a veces cuando uno habla, ¿sí? De algún tipo de microorganismo en particular. Cuando uno habla de patógeno, ¿sí? Es porque hacemos una distinción. No todos los microorganismos pueden ser agentes causales de enfermedad. No todos los microorganismos me causan infecciones. ¿Cómo le digo a aquel microorganismo, ¿sí? Que invade a un ser vivo, a un huésped, ¿sí? Produce una lesión o produce una sustancia tóxica, ¿sí? La toxina, ¿bien? Que termina generando daño, ¿bien? O produciendo enfermedad. Eso le decimos un patógeno. Microorganismos patógenos son todos aquellos microorganismos que están dañando a los seres vivos que parasitan. La palabra parasitar no es distintiva únicamente de los parásitos, sino estamos hablando de esa relación que hacen con los huéspedes. ¿Cómo mido qué tanto, ¿sí? eh, van a estar lesionando al huésped y cómo producen la enfermedad con la patogenia? Cuando uno habla de la patogenia estamos hablando de el desarrollo de la enfermedad, ¿bien? Y nos manejamos más que nada con aquello que le está sucediendo al huésped, ¿bien? Y cuando hablamos de virulencia, ¿sí? Estamos hablando del microorganismo, ¿sí? ¿Qué tan capaz es ese microorganismo de producir, ¿sí? La enfermedad? ¿Qué tan patógeno va a ser ese microorganismo? Cuanto más virulento sea, ¿sí? Más fácil va a producir la enfermedad. Entonces, a mayor virulencia, mayor patogenia del microorganismo. ¿Bien? Y acá toxinas es algo que habíamos hablado recién cuando nombramos a los patógenos, ¿sí? Las toxinas son sustancias producidas por los microorganismos, ¿bien? Y que tienen una acción destructiva, ¿bien? Es como si uno dijera, bueno, el veneno que producen estos microorganismos. Esa palabra veneno, ¿sí? Es simplemente a modo de entender el concepto, ¿sí? Uno habla de toxinas, ¿sí? Cuando uno dice es tóxico, es nocivo, es dañino, ¿bien? Y ahí entran, ¿sí? A razones de lo que es la acción del sistema inmunitario, la necesidad de la neutralización, donde se podía poner freno de parte de las defensas del huésped a esas toxinas, ¿sí? Entonces, cada vez que hablemos de defensa del huésped, estamos hablando de aquel ser vivo donde se aloja el microorganismo. Y como hablamos de defensas,
son todos aquellos mecanismos, ¿sí?, en los cuales se están poniendo de manifiesto para o evitar la entrada del microorganismo, ¿sí?, o dificultar la diseminación del microorganismo o tratar de eliminar al microorganismo. ¿Cuáles son los términos entonces de esta diapositiva que no pueden faltar? Agente etiológico, huésped, ¿bien? Y más que nada la diferencia entre, ¿sí?, patogenia y virulencia. Bien, chicos, en esta diapositiva lo importante va a ser poder determinar la diferencia entre infección y contaminación, ¿sí? Colonización también me interesa. Estos son los tres términos a los cuales sí más me va a interesar que ustedes los conozcan. El resto están buenos que estén, pero esos son los que no pueden faltar. Empecemos por acá. Cuando hablamos de infección, ¿sí? La infección es, ¿sí?, el contacto de el patógeno con el huésped, ¿sí?, y su proliferación en el mismo, ¿bien? Una cosa es la exposición. Yo estoy expuesto cuando entro en contacto directamente. Ahora, cuando ese microorganismo, ¿sí?, lo que hace es proliferar más allá de lo que puede frenar mi sistema inmunitario, estamos hablando de que hay una infección, ¿sí? Entonces, establecimiento y proliferación de un microorganismo en el huésped. Ahora, esa infección yo la puedo caracterizar. Puedo hablar de una infección subclínica cuando estoy en los rangos de una enfermedad infecciosa, pero no la puedo detectar a nivel médico. Estoy por debajo de la clínica médica, ¿bien? Por lo tanto, la sintomatología de ese paciente o de ese huésped no es detectable. Entonces, es subclínica porque todavía no desarrolló síntomas que sean visibles, que sean muy notorios. Y muchas veces puede pasar inadvertida. Después tenemos una diferenciación entre primoinfección, coinfección y superinfección. Cuando uno habla de la primoinfección, ¿sí?, fue el primer episodio de infección de un microorganismo en el huésped. O sea, la primera vez que ese microorganismo entró en contacto con el huésped en particular. Cuando uno habla de coinfección, es que tuviste la mala suerte, o ese huésped tuvo la mala suerte, de que no solamente tenés una infección en el momento por un microorganismo, sino que ahora tenés, ¿sí?, dos o más microorganismos. A que entiendan ahora, por ejemplo, de esto es la cantidad de casos que hubo en un momento de personas que tenían COVID y que tenían dengue. En ese caso era una coinfección. Teníamos dos agentes, ¿sí?, etiológicos para dos patologías diferentes actuando al mismo tiempo en un mismo huésped. Eso es una coinfección, ¿sí? Y después tenemos una superinfección. En este caso empezamos con un huésped, ¿sí?, o una persona, siempre hacemos el énfasis para el lado de los seres humanos, que está cursando, ¿sí?, un proceso patológico infeccioso causado por un microorganismo y que ahora se me acaba de complicar, ¿sí? No estamos hablando de la acción de más de un microorganismo, estamos hablando de una complicación en el proceso infecto-contagioso de ese microorganismo etiológico existente. ¿Bien? Ahora, vamos a los términos que me interesan de estos que habíamos marcado, colonización y contaminación. ¿Por qué les digo que me interesan estos términos? Porque los podemos ver en diferencia con lo que es infección. Cuando uno habla de colonización, lo que es diferente acá es que ya nos está dando una idea de dónde vino ese microorganismo, ¿sí? Ahora lo vamos a ver un poco más en profundidad, pero ya habíamos dicho que, por ejemplo, en el caso de las bacterias, hay bacterias que son comensales, ¿sí?, que forman parte de la flora endógena, ¿bien? Bacterias que tenemos en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, y que están todo el tiempo, ¿sí? Y todo el tiempo estamos en contacto con esas bacterias, tanto en forma interna como en la piel, por ejemplo. Ahora, cuando uno habla de colonización, lo que estamos viendo es que tenemos ahora un aumento de la flora colonizante en algún lugar, ¿sí? Se coloniza, ¿vieron? Uno cuando habla de colonización
es ir y tomar otro territorio. Bueno, es exactamente lo mismo. De golpe, yo tengo bacterias que son del tracto entérico, que tendrían que estar en el intestino, en la vesícula. ¿Qué se sucedió? La colonización de la vesícula. Ahora, ¿siempre va a haber infección con esto? No necesariamente, pero es un gran causal de eso, ¿sí? Muchas veces la flora colonizante, ¿sí? Puede generar una infección, ¿bien? Entonces, de acá es, lo importante es, cuando uno habla de colonización, es diferenciar la flora endógena, la que uno ya tuviese en condiciones normales, de la flora transitoria, ¿sí? De estos mecanismos, ¿sí? Estos microorganismos que pueden estar en un momento, ¿sí? En ese tracto. Bien, entonces de eso hablamos cuando hablamos de colonización. Y después tenemos el término contaminación. Cuando uno habla de contaminación, ¿sí? No hay proliferación y no hay enfermedad. Esto es súper importante que lo distingan. Que esté contaminado, ¿qué quiere decir? Que yo encuentro a un microorganismo tanto en un huésped como en un objeto. Puedo decir, este material está contaminado, ¿sí? O voy a ver que se contaminó una persona porque lo llevas en la ropa, ¿sí? Entonces, no hay proliferación y no se produce enfermedad. Lo único que encuentro es que hay presencia de microorganismos en el huésped o en un objeto. Bien, y fíjense en que en estos tres conceptos que están acá, ¿sí? Dos ya los acabamos de nombrar, flora endógena y flora transitoria, se los acabo de decir en la diapo pasada, pero ya me conocen, yo no quiero que les quede nada colgado, entonces acá tienen escrita la definición exacta de cada una de estas cosas, ¿sí? Flora endógena, ¿sí? La tenemos prácticamente desde el nacimiento y persiste en el organismo, ¿sí? Del huésped durante toda la vida. La vamos a ver en las mucosas, la vamos a ver en la piel, la vamos a ver en las cavidades, ¿sí? Y es una dotación microbiana estable. Son aquellos microorganismos que existen, conviven, son comensales del huésped, ¿sí? Y la flora endógena en condiciones normales se mantiene en equilibrio. ¿Bien? La flora endógena puede ser colonizante, la flora endógena puede ser, sí, un agente que me produce infección. En condiciones normales, no. En condiciones normales estamos hablando de que hay un equilibrio. Cuando hablamos de la flora transitoria, ¿sí? Esta es, ¿sí? Viene de forma externa. Son microorganismos que no pertenecían, ¿sí? A esa flora endógena de la que estábamos hablando recién. Entonces, la flora transitoria es porque, ¿sí? Es temporaria, no es el tipo de microorganismo que va a poder persistir de forma indefinitiva en nosotros, ¿bien? Y que dependiendo de qué tipo de flora sea, va a necesitar la acción terapéutica o no, ¿sí? Puede ser transitoria, que pasa un proceso y luego se va, ¿sí? O luego es eliminada por las defensas del huésped, o es una flora transitoria en la cual uno tiene que accionar desde la medicina, ¿sí? Para eliminarla. Y particularmente uno a veces van a escuchar el término de flora hospitalaria, ¿sí? Que esto es importante porque cuando uno va empezando en sus prácticas, ¿bien? Tienen que estar al tanto de que hay muchos pacientes donde existen infecciones intranosocomiales, o sea que son intrahospitalarias, que quizás ustedes no encontrarían o no son comunes, ¿sí? En la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando ustedes escuchen hablar que tienen un paciente que tiene KPC, Klebsiella pneumoniasa, ¿sí? En ese caso estamos hablando de una bacteria, ¿bien? Que se transmite a través de lo que es el tacto, ¿sí? Esa bacteria nos complica muchísimo a pacientes que estén inmunocomprometidos. Quizás no tanto a la persona, ¿sí? Al agente sanitario que esté yendo a interaccionar con el paciente. Pero el problema es que ustedes, por ejemplo, de forma rutinaria, pueden ir a sacarle sangre a los pacientes ¿sí? A la mañana. Ahora, si van de la cama 602 que tiene KPC y van ahora a la cama 604 y no se cambiaron el equipo de protección personal, ustedes no le van a llegar porque después los descartan y nunca entraron en contacto con ese patógeno. Pero su ropa sí, están tocando con las mismas cosas que tocaron a uno a otro, están pasándole esa bacteria de un paciente a otro, ¿sí? Entonces, es muy importante estar al tanto de que existe una flora hospitalaria,
que es una realidad constante dentro de la ecología que uno tiene dentro de un hospital, y que esta flora hospitalaria es una mezcla de la microflora normal que existe en cada uno de los pacientes de las personas, de todos los que son patógenos o son potencialmente patógenos en pacientes, ¿sí? Y en aquellas personas que se relacionan con el ámbito nosocomial, ya sean, ¿sí? Técnicos, sean médicos, sean personal administrativo, cualquier persona que esté en contacto con un paciente que se encuentra en el ámbito hospitalario puede estar expuesto a esta flora hospitalaria. Que muchas veces el problema cuál es, que esa flora hospitalaria se ha vuelto resistente a la utilización de un montón de antibióticos, ¿sí? Entonces no es nada para, ¿sí?, descartar el tema de flora hospitalaria. Bien, de esta diapositiva lo que no nos puede faltar es el concepto de portadores, ¿sí? Y lo que es vías de transmisión, ¿bien? Aunque vías de transmisión es bastante buchona la palabra, son dos conceptos que tienen que tener bien en claro. Vamos ahora sí, de arriba para abajo, a hablar bien de cada una de estas definiciones. Empezamos acá con periodo de incubación. El periodo de incubación es aquel tiempo que transcurre entre que el microorganismo, ¿sí?, entró en contacto con el huésped y empezó a desarrollar los síntomas de la enfermedad. El periodo de incubación muchas veces es no detectable, ¿bien? Porque no presenta sintomatología, todavía no hay una carga infecciosa suficiente para ser detectada por los medios diagnósticos, ¿sí? Y por ejemplo, de vuelta, tomando a colación la situación en la que estamos viviendo y hablando del COVID, los primeros 5 días en los que uno tomó contacto con una persona que estaba infectada y se infectó, ¿sí? Son 5 días donde la persona contagia porque está teniendo, ¿sí?, un periodo activo de enfermedad, pero que todavía no desarrolla los síntomas. Hasta que no han transcurrido 5 días de ese contacto estrecho que uno pudo haber tenido que sospecha, ¿sí?, no va a desarrollar síntomas y todavía, por ejemplo, si uno hace la prueba de PCR, que es lo que nos sirve a nivel diagnóstico para detectar la carga viral, en este caso el COVID es un virus, ¿bien? No vamos a detectarlo, va a salir PCR negativa, es un falso negativo. ¿Por qué? Porque no teníamos la suficiente carga viral en ese caso para poder ser detectado. Recién a partir de los 5 días empiezan a dar positivas, ¿sí?, las PCRs, ¿bien? Podemos detectar que hay carga viral y se empiezan a desarrollar los síntomas del COVID, ¿sí? Que el periodo de desarrollo del síntoma de los COVID, del COVID es del día 5, ¿sí?, hasta el día 15, ¿sí? Habiendo hecho una meseta en el día 10, ¿sí?, habiendo alcanzado el máximo pico de carga viral y de el desarrollo de los síntomas, ¿sí? Se entiende que a partir del día 10 empieza un declive de mejoría, a partir del día 15 ya esa persona deja de contagiar y empieza a estar, ¿sí?, con una PCR de vuelta negativa porque baja la carga viral, ¿bien? Y después, bueno, depende de los pacientes si quedan o no inmunizados, ¿bien? Pero ese periodo de incubación, en ese ejemplo que les di, serían los primeros 5 días, ¿bien? Donde hubo infección, el microorganismo patógeno está y está en proceso de desarrollar la enfermedad, pero todavía no se generan los síntomas y todavía en muchos casos no es detectable la presencia del microorganismo en el huésped, ¿bien? Después tenemos, ¿sí?, diagnóstico y tratamiento, ¿sí? Uno cuando diagnostica, ¿sí?, estamos haciendo una investigación para poder buscar la causa, la etiología de una enfermedad. Entonces, el diagnóstico, ¿sí?, puede ser el proceso, si estamos hablando de proceso diagnóstico, donde estamos investigando qué está pasando, ¿bien? O el diagnóstico puede ser la presunción, cuando uno le pone nombre y apellido a cuál es ese agente, o puede ser un diagnóstico definitivo cuando yo ya investigué, ya pasé por la parte de hipotizar, ¿sí?, y ahora ya realmente sé con 100% de seguridad que esto es lo que está teniendo el paciente. ¿Bien? Hablamos de tratamiento, ¿sí?, que son todos aquellos mecanismos que se ponen en marcha de parte externa, o sea, de parte de la intervención de la medicina y la clínica, para detener la infección o para mejorar la calidad de vida, ¿sí? Uno puede decir y o barra o en ese caso, ¿bien? Porque muchas veces uno desde el tratamiento puede encarar lo que se llaman tratamientos paliativos, ¿sí? Paliativo nos viene a decir de que estamos tratando de mejorar la calidad de vida. Sabemos, por ejemplo, que ese paciente, ¿sí?, indefectiblemente va a terminar muriendo, por ejemplo, ¿bien? Y de esa manera, ¿cuál sería lo primordial para nosotros?
la calidad de vida que tiene ese paciente en los últimos momentos de su vida, que sus últimos meses de vida sean de buena calidad, que sean, ¿sí?, dignos de vivir. Entonces, no es lo mismo un paciente que transite sus últimos días con dolor, o si yo puedo hacer algo para tratar ese dolor y que no exista dolor, ¿sí? No es lo mismo de un paciente donde yo veo que con un tratamiento puedo hacer la diferencia en que retenga autonomía hasta sus últimos momentos, o un paciente que pierde completamente la autonomía, ¿sí? A veces, obviamente, la calidad de vida que uno le puede dar desde la medicina depende del tipo de patología o del tipo de problema que haya tenido ese paciente. Pero cuando uno habla de tratamiento, puede ser con el objetivo de curar, ¿sí? Entonces, en este caso, hablando de infecciones, hablando de microorganismos, sería, ¿sí?, el objetivo de detener esa infección y de detener los procesos de enfermedad. Y puede ser también paliativo cuando yo ya sé que no hay forma de solucionarlo, pero estoy buscando como objetivo mejorar la calidad de vida de ese paciente. Bien. Después hablamos de contagio, ¿sí? El contagio es la transmisión de la enfermedad. Cuando uno habla de me contagiaste es me acabas de transmitir aquello que te estaba generando enfermedad a vos o que había hecho una infección en vos. Después vamos a ver que los contagios, ¿sí?, pueden ser por contacto directo o pueden ser por contacto indirecto. Bien. Después tenemos a los portadores, ¿sí? Un portador, ¿viste? Es un término para tener en cuenta, también lo utilizamos en genética, así que está bueno que ya desde ahora tengan en claro qué es un portador. Es aquella persona, en este caso en microbiología, que porta un microorganismo patógeno, pero que no sufre la enfermedad, ¿sí? Entonces, cuando ustedes me revisan a mí, encuentran que tengo microorganismo patógeno, pero yo estoy inmunizada o no tengo, ¿sí?, el desarrollo de enfermedad en mi cuerpo. Ahora, lo que puedo hacer es transmitirlo tranquilamente a cualquiera de ustedes, ¿sí? Entonces, un portador puede ser una vía de contagio para otros huéspedes, ¿bien? En el caso de que uno hable de genética, como les digo, para que tengan una idea, un portador es alguien que tiene, ¿sí?, un gen en especial, ¿sí?, que en ellos no desarrollan enfermedad o no desarrollan, ¿sí?, la alteración que llevaba esa condición genética, pero que se la pueden pasar a la descendencia, ¿bien? En este caso, fíjense que el concepto de portador es lo mismo. Yo lo porto, yo lo llevo, pero no lo padezco. Esa es la idea. Lo tengo, no lo padezco, ¿sí? Tengo un microorganismo patógeno, pero no sufro la enfermedad. Soy portador de tal enfermedad, ¿bien? Hablamos de vías de transmisión. Cuando uno hable de las vías de transmisión de un microorganismo en particular, estamos hablando de todos aquellos mecanismos por los cuales, ¿sí?, el microorganismo puede acceder al huésped, ¿sí? ¿Cómo transmito, ¿sí?, o cómo llega ese microorganismo patógeno a un huésped susceptible? ¿Susceptible por qué? Porque el huésped tiene que ser un huésped ideal para ese patógeno en particular, ¿bien? Y luego hablamos de enfermedad infecciosa. Cada enfermedad infecciosa que estemos hablando tiene como agente etiológico un microorganismo patógeno. Eso es lo importante. Cuando hablamos de enfermedad es un cuadro clínico sintomatológico, ¿sí?, que se está desarrollando en el huésped, ¿sí? Entonces, enfermedad infecciosa lo podemos resumir como el desarrollo de un cuadro clínico producido por un microorganismo, ¿sí? Y ahí podríamos hablar del microorganismo patógeno, porque sabemos que si no fuese patógeno no hubiese desarrollado enfermedad. Bien, esta distinción entre clasificación clínica y clasificación etiológica me interesa, ¿bien? ¿Es el único tipo de clasificación que uno puede tener cuando estamos hablando de los microorganismos infecciosos o de la enfermedad infectocontagiosa? No, pero es una clasificación bastante útil y bastante común. Empecemos con clasificación clínica. En este caso, ¿sí?, cuando hablamos de clínico, estamos hablando de la parte médica, que nos sirve desde la medicina. Y muchas veces, cuando uno va a encarar, ¿sí?, una enfermedad infecciosa, lo que es muy útil es ubicarnos en un aparato, en un sistema o en un órgano. ¿Por qué? Los microorganismos, además de tener huéspedes específicos, también dentro del huésped tienen, ¿sí?, un destino específico en algunos casos. Puedo decir, bueno, este patógeno genera enfermedad a nivel del intestino, a nivel del corazón, a nivel de los músculos, ¿bien? Entonces, como yo ya sé cuál es el lugar objetivo, ¿sí?, de esos patógenos, a mí a veces me interesa ubicarlo de esa manera,
¿sí? Ir por regiones. Viene un paciente que viene con un cuadro sintomatológico a nivel respiratorio. Entonces voy a pensar en aquellos microorganismos que produzcan enfermedad a nivel respiratoria. ¿Me va a servir pensar o voy a perder tiempo en sospechar que la causa de la enfermedad que tiene ese paciente a nivel respiratorio es por un microorganismo que solamente genera infección a nivel cutánea? No, porque claramente ese microorganismo no tiene nada que ver. Entonces, desde ese punto de vista, agrupamos a las diferentes infecciones que producen un mismo cuadro clínico, ¿sí? Con una sintomatología, ¿sí? Similar, o en un órgano o un sistema particular. Fíjense ahí, neumonía, bronquitis, estamos hablando de lo que les decía recién, las enfermedades pulmonares, ¿sí? Directamente en el pulmón, o hay una distinción en qué parte del pulmón, ¿sí? En los bronquios, ¿sí? En los bronquiolos, ¿sí? En los bronquios principales, ¿dónde está la patología? Eso me sirve un montón para cuando uno está clasificando, ¿sí? De esta manera clínica. Por otro lado, ¿sí? Por ejemplo, uno cuando cursa, ¿sí? Medicina, ¿sí? A veces cuando estudiamos microbiología, lo que tenemos también es la clasificación etiológica, ¿sí? Lo que se estudia acá son diferentes tipos de infecciones según el agente causal, aunque los cuadros clínicos sean completamente diferentes. Bueno, tengo este microorganismo. ¿Qué puede hacer este microorganismo? ¿Cuáles son todas las formas en que este microorganismo en particular interacciona con el huésped y causa enfermedad? ¿Sí? Y ahí tienen, por ejemplo, bien, lo que me habla de los estafilococos, bien, que nos puede generar endocarditis, bien, estamos hablando de una infección de el corazón, ¿sí? Itis, acuérdense que era, ¿sí? Inflamación, bien, y endocarditis del endocardio, que es una de las partes de la pared del corazón, bien, versus una toxoinfección alimentaria. Cuando hablamos de, ¿sí? A lo que es alimentario, estamos hablando de esto que estas bacterias producen, ¿sí? Toxinas que terminan afectando a la vía digestiva y a la vía entérica. Entonces, fíjense en que me afecte el intestino y que me afecte el estómago, me presenta todo un cuadro sintomatológico que quizás no tiene nada que ver de el que se me presenta cuando tiene, ¿sí? Una infección y presenta, ¿sí? Una afectación de la parte cardiológica, ¿bien? De este modo también me interesa poder estudiarlos a los microorganismos desde la clasificación etiológica, ¿sí? Bien, chicos, y acá simplemente son dos chistes para romper un poco la monotonía de tantas definiciones, ¿bien? Lo que sí me interesa y que siempre que pueda les voy a remarcar es el tema de la derecha, le volveremos más fuertes que nunca, que es la resistencia antibiótica, ¿sí? Es importante, de vuelta, que cada vez que tengan que encaren un tratamiento, ¿sí? De antibióticos, que es para las bacterias, los antibióticos no es para los virus, estamos hablando de bacterias, ¿bien? Que lo empiecen y lo terminen, porque si no en el medio quedan algunas vivas como la que está ahí, y después vuelven peor que antes, ¿bien? Y también de esta misma forma lo importante es no automedicarse, porque si no están exponiendo a bacterias, ¿sí? A un medicamento que no puede, que quizás no es 100% efectivo, de forma que esa bacteria puede generar resistencia al mismo, al 100%, pasarla en comunidad, ya vemos que transmiten información por fuera de lo que es el material genético cromosómico a través de los plásmidos, ¿bien? Y de esa manera volverse multiresistentes, que es un problema extremadamente grave que tenemos hoy en día. Bien, vieron que les había dicho que vías de transmisión era algo importante que ustedes tuvieran en el concepto. Vamos a hablar un poquito más sobre las vías de transmisión. Y fíjense en el dibujito de arriba cómo está pasando de una persona al otro. La forma en que se transmite es lo que nos interesa estudiar. Bien, lo que es importante acá es distinguir que estamos hablando de vía de transmisión y que es diferente de lo que es una puerta de entrada, ¿sí? Vía de transmisión es cómo viaja, para decirlo de una manera que se entienda, el patógeno de un huésped a otro, ¿sí? O de un reservorio al huésped, ¿bien? Ahora, cuando uno habla de la puerta de entrada es a través de qué parte del huésped ese microorganismo está ingresando al cuerpo, ¿bien? Entonces, ojo con eso, con confundirse. Acá estamos hablando de las vías de transmisión. Estamos diciendo por dónde se vehiculiza, por dónde está llegando el agente infeccioso, ¿sí? Entonces tenemos vía oral. La vía oral viene, ¿sí? Por todo aquel microorganismo que esté vehiculizado, que venga
a través de alimentos que yo ingiero o cualquier tipo de elemento que esté contaminado y que yo pueda, ¿sí?, estar tocando, ¿sí?, entrando en contacto con la boca, ¿sí? Puede ser a través de las manos. Uno dice, bueno, tenemos una vía, ¿sí?, fecal oral, ¿bien? Cuando, sobre todo esto es muy común en los chicos, ¿bien? Malas condiciones de higiene y demás, que llevan a que, ¿sí?, bacterias que son de la flora entérica, que van a estar en las deposiciones, terminen en la boca del niño, ¿bien? Entonces estamos hablando de una vía oral, de transmisión oral, ¿bien? Entonces, a través de alimentos o elementos contaminados. Cuando hablamos de la vía aérea, ¿cómo se transmite? ¿Sí? Cuando uno habla, respira, tose, canta, ¿sí? Como quieran decir, cuando estamos, ¿sí?, emitiendo sonido o estamos estornudando, estamos haciendo algo, ¿sí?, a nivel respiratorio, ¿qué pasa? Vamos a siempre estar eliminando, ¿sí?, pequeñas gotitas, ¿bien?, que pueden contener esos microorganismos patógenos, ¿sí?, que provienen de dónde? De la boca y del tracto respiratorio, ¿sí? Entonces, esos microorganismos patógenos se vehiculizan a través de qué, ¿sí? A través de esas microgotas que van a estar siendo emitidas al exterior cada vez que yo hablo, respiro, toso, ¿sí?, canto, cualquiera de estornudo, cualquiera de esas acciones. Después tenemos la vía cutánea, ¿sí? Están ingresando a través de la piel, ¿sí? Me picó algo, ¿sí? Me inocularon, ¿sí? Tengo una mordedura, ¿bien? Hay un contacto directo con la piel o hay un ingreso directo a través de la piel hacia el organismo, ¿sí? Entonces, la vía cutánea, ¿sí?, es la transmisión a través de la piel. Yo puedo tocar entonces la piel de una persona y me acabo de llevar, ¿sí?, ese microorganismo, ¿bien? Vía endógena, acá estamos hablando de que yo tengo un foco, ¿sí?, de esta flora endógena que habíamos comentado, ¿sí? Y esos microorganismos van a estar siendo transportados por la sangre o por la linfa desde una ubicación donde tenían una acción comensal, que era la habitual, donde estamos en el equilibrio, hacia un lugar donde no es el habitual. Y donde no es el lugar habitual, ¿sí?, de esa manera voy a generar enfermedad. Por eso hablamos de vía endógena. La diseminación o la transmisión de estos microorganismos es a través de un mecanismo interno. Estamos hablando de la sangre, estamos hablando de la linfa. Y luego tenemos la vía sexual, la vía de transmisión sexual, ¿sí?, que es esta forma de establecer el contagio a través de las mucosas, ¿sí?, que pueden estar intactas por contacto o puede haber a través de una lastimadura, ¿sí? Y esto se da en el medio del coito o el acto sexual, ¿sí? Tiene que existir este tipo de contacto para que se transmita el microorganismo de un huésped a otro, ¿sí? Entonces, vías de transmisión, para poder nombrar algunas: oral, aérea, cutánea, endógena y sexual. Bien, cuando uno habla de las vías de transmisión, también las podemos clasificar en transmisión directa y transmisión indirecta. ¿Cuál es la diferenciación? Si necesita un vehículo o no. En el caso de la transmisión directa, no hay vehículo. La transmisión es de forma inmediata o mediata directamente desde, ¿sí?, un reservorio o desde una persona que está infectada hacia el huésped que es susceptible. Obviamente todo esto mediante una puerta de entrada, ¿sí?, que es la óptima. Bien, entonces es directo, no tengo nada en el medio. Acá tenemos varios ejemplos de cuándo puede pasar esto, ¿sí? Estamos hablando de, por ejemplo, cuando uno besa a una persona, ¿sí?, contacto directo con esa persona, a través del contacto sexual, de vuelta, ¿sí?, más directo que eso creo que no podemos hablar, ¿sí? Rociado por microgotas, ¿sí?, estamos hablando de las gotitas de Flush o las gotitas de Wells, ¿sí?, que tiene que ver eso en si caen rápidamente o si se mantienen en el aire, ¿bien? Esto es cuando estamos hablando ya de menos de 1 metro de distancia, se transmite directo porque es, ¿sí?, a distancia corta, ¿bien? Y también incluye cuando se exponen los tejidos susceptibles tanto a esporas como agentes micóticos u otros parásitos que están directamente, ¿sí?, en la tierra, en el lugar donde uno entra directamente en contacto con los mismos, ¿sí? Entonces, cuando trae transmisión directa, no hay vehículo, ¿sí? Hay un contacto, ¿sí?, directo, valga la redundancia, entre el reservorio o entre la persona que está infectada con el huésped que es susceptible. Esa es bien la definición de transmisión directa. Ahora, cuando hablamos de transmisión indirecta,
esta tiene que sí o sí utilizar un vehículo, que ese vehículo puede ser animado, ¿sí? Puede ser inanimado, o sea, puede ser biológico, puede ser un objeto inanimado, ¿bien? Puede ser pasivo, puede ser activo, ¿sí? Algo que está ahí nada más, ¿sí? O, por ejemplo, podemos hablar de un insecto que transmite, ¿sí? Una enfermedad, ¿sí? Retransmite el agente causal de la enfermedad, ¿sí? Entonces, en la transmisión indirecta, el agente infeccioso utiliza un intermediario para llegar al huésped, ¿sí? Puede ser un vehículo, como les comenté, diferentes tipos de vehículos, ¿sí? O puede ser directamente por el aire cuando estamos hablando de que son distancias mayores a 1 metro, ¿sí? Estamos hablando entonces de transmisión indirecta, ¿bien? Cuando uno habla del vehículo es porque uno entra en contacto, ¿sí? Con algún objeto inanimado, en el caso de ser un vehículo de esa manera, que estaba, ¿sí? Contaminado, y de esa manera ahora ingresa. También puede ser porque uno, ¿sí? Entra en contacto con alimentos o con agua que estaba contaminada, ¿sí? Y como les dije, también acá entra también toda la parte de transmisión a través de los vectores biológicos, ¿bien? O puede ser, por ejemplo, una garrapata, algo que me pica, ¿sí? Y de esa manera está transmitiendo, ¿sí? El agente infeccioso. Y hablando de los tipos de infecciones, podemos hablar de infecciones nosocomiales, ¿sí? Nosocomios el hospital, ¿bien? Y podemos hablar también de infecciones oportunistas. Cuando hablamos de las nosocomiales, son todas aquellas infecciones que desarrolla un paciente bajo techo hospitalario, ¿sí? Ya sea porque esa transmisión hacia ellos fue por el personal del hospital, como les había comentado hace un rato, si uno va de cama en cama sin cambiarse el equipo completo de protección personal, estás arrastrando lo que todo que pudo haber tenido un paciente a otro, ¿sí? Entonces, el personal del hospital es el que más transmite las enfermedades que son infectocontagiosas, ¿sí? Además, nosotros hemos llegado a las condiciones de bioseguridad porque se determinó la diferencia que había en su momento entre las salas donde el personal se lavaba las manos y las salas que el personal no se lavaba las manos. Y de esa manera vimos que la higiene era recontra importante al momento de prestar atención médica, ¿sí? O prestar atención sanitaria a los pacientes. Bien, entonces, esto puede venir a través del personal o también puede venir a través de otros pacientes, ¿sí? Cuando yo tengo camas, habitaciones con camas compartidas, camas dobles, ¿sí? No puedo poner de vuelta, volviendo ahora a este tema del COVID que me sirve para hacer rápidamente estas analogías que me entiendan. No puedo poner en una misma habitación a un paciente con sospecha de COVID con un paciente que venía por una apendicitis, ¿sí? Porque claramente cuando sale de ahí el de la apendicitis termina con una apendicitis y con COVID, ¿bien? Porque, hola, se transmite, ¿bien? Eso también puede pasar por la flora endógena del propio paciente, ¿sí? Que muchas veces lo que pasa es que al estar bajo techo nosocomial, ¿sí? Empiezan a estar inmunodeprimidos y ahora una flora que era comensal se puede volver patógena porque encuentra, ¿sí? El momento para hacerlo, ¿bien? Después tenemos las flores de adquisición, ¿sí? O sea que a través de un procedimiento quirúrgico, ¿sí? Pumba, yo acabo de infectar a ese paciente, a través de toda aquella intervención que tenga el cuerpo del paciente donde permanezca en tiempo es susceptible a que sea colonizado por diferentes tipos de microorganismos, ¿sí? Es el tema de un catéter, ¿sí? Por ejemplo, uno pone una sonda vesical, ¿sí? Eso se tiene que limpiar, se tiene que asear, ¿sí? En forma continua para que eso no se infecte, ¿sí? Los pacientes que están intubados, ¿bien? Y obviamente cada vez que uno pone una vida que esté interviniendo al paciente también puede generarle algún tipo de infección. Cuando estamos administrando un medicamento, cuando estamos haciendo cualquier procedimiento invasivo de ese tipo, ¿sí? Entonces todo esto que fue transmitido bajo techo hospitalario es lo que se considera como infecciones nosocomiales. Después tenemos a las infecciones oportunistas, ¿bien? Que estas son infecciones que vienen porque el paciente tuvo, ¿sí? Una anomalía en las defensas, ¿sí? O porque de golpe tengo un montón de factores que están entrando en pantalla, ¿sí? Tengo a los factores iatrogénicos, ¿sí? Eso es directamente acción del médico, ¿sí? Acción del personal de salud que genera un daño, ¿bien? Iatrogénicos por causa médica, ¿sí? O nosocomiales, ¿bien? Estamos hablando que justamente una enfermedad internosocomial puede ser una infección del tipo oportunista, ¿bien? Como les había comentado recién, con lo que es el cateterismo, con lo que es las pacientes que bajan las defensas, ¿bien?
En estos casos pueden incluso, cuando uno habla de información oportunista, ¿cuál es la parte que es importante? Esta que está acá. Que uno, ¿sí? Tiene un microorganismo patógeno de poca virulencia, ¿sí? Que está causando ahora una infección. En condiciones normales, yo no hubiese tenido una infección o me hubiese preocupado porque este microorganismo causara algún tipo de enfermedad. Ahora, ¿sí? Persiste algún tipo de condición, como por ejemplo, yo le estoy dando un medicamento a un paciente, ¿sí? Un antibiótico, que de golpe me empieza a afectar a algún tipo de bacteria en particular de la flora comensal entérica del intestino, y eso hace que esa bacteria que estaba en competencia con otra que podía ser patógena, ahora sí, obviamente si a una la elimino, la otra ahora puede crecer y desarrollarse. Y una bacteria que en condiciones normales puede estar en competencia, no desarrollada patogenicidad, ahora sí, me genera un problema. ¿Bien? Entonces fíjense que es oportunista, tuvo que pasar algo en particular fuera de la norma para que ese microorganismo pudiese desarrollar una infección. Vamos a hablar un poquito más de lo que es la relación huésped-microorganismo, ¿sí? Ya con esto estamos yendo para terminar lo que sería esta clase. Bien, estos tres términos hay que saberlos, ¿sí? Hablamos de agente, hablamos de huésped y hablamos de ambiente, ¿sí? Huésped, por ejemplo, ya lo venimos definiendo en casi todas las cosas que estuvimos nombrando recién, ¿sí? Cuando uno habla del huésped estamos hablando de qué, de aquel individuo que es susceptible a desarrollar, ¿sí? Una enfermedad transmisible, ¿sí? Yo puedo recibir ese microorganismo patógeno y ahora desarrollar una infección, ¿bien? Cuando hablamos de agente, también ya lo nombramos, hablamos de agente etiológico, en este caso es exactamente lo mismo, todo aquel elemento que puede causar una enfermedad, o sea, tiene que estar presente para que se desarrolle la enfermedad. Lo que le agregamos acá es que esos agentes pueden ser biológicos, ¿sí? Cuando hablamos, por ejemplo, de los microorganismos, que es lo que nos compete más a nosotros, pero esos agentes también pueden ser del tipo físico o pueden ser del tipo químico, ¿bien? ¿Sí? Una exposición frente a, ¿sí? Un agroquímico puede hacer que yo desarrolle una patología respiratoria. ¿Qué nos interesa a nosotros desde la parte de microbiología y de bacterio? ¿Sí? Los agentes que son biológicos. ¿Bien? Después tenemos el ambiente, ¿sí? Que es el lugar, es la fuente o es el foco de la infección. O sea, es donde, ¿sí? Ese microorganismo proliferó, ¿sí? Donde yo lo tenía y donde se realizó el contacto con el huésped. ¿Bien? Entonces, agente, huésped y ambiente son importantes porque desde lo que es la epidemiología, estos tres términos se relacionan, ¿bien? Y son lo que uno va a abordar para cuando uno quiere entender, ¿sí? El proceso de el desarrollo de algún tipo de enfermedad. Bien, esto es lo que se conoce como triada epidemiológica, ¿sí? Que en este momento no me interesa, ¿sí? Que ustedes ahonden en esto, ya me van a dar la oportunidad de torturarlos con esto en epidemiología cuando veamos salud pública el cuatrimestre que viene, ¿sí? Así que esto simplemente es para que ustedes vean, ¿sí? Cómo es que se relacionan estos tres términos que habíamos nombrado recién. El agente, el ambiente y el huésped, que se desarrollan en lo que se llama la triada, ¿sí? Epidemiológica. Bien, y de vuelta, ¿sí? Acá tenemos un montón de conceptos que son epidemiológicos. En este punto a mí no me interesa demasiado que ahondemos en esto, les voy a remarcar, ¿sí? Cuáles son algunas palabras, algunos términos que me interesa que ustedes puedan ver desde ahora. Ahora, está bueno que desde ahora ustedes ya los tengan porque el año que viene, entonces el año que viene, el cuatrimestre que viene, va a ser mucho más sencillo cuando nos toca hablar de epidemiología, que ustedes ya tengan estas referencias, que ya las hayan escuchado, los hayan leído, ¿sí? Estos conceptos desde esta materia. Bien, acá qué es lo que me interesa. Me interesa que a ustedes les queden bien claros estos últimos tres términos. El de reservorio, el de vector y el de fomite. ¿Sí? Epidemiología y la diferencia entre enfermedad contagiosa y transmisible no me interesa demasiado. ¿Sí? Como les decía, ya vamos a tener tiempo de hablar de esto en detalle. Cuando uno habla de epidemiología es la ciencia que se encarga, ¿sí? De estudiar a estas enfermedades, ¿sí? Infectos contagiosas, y no solamente eso, sino que también entran cualquier tipo de situación en la cual me pueda afectar a la población en general. Por ejemplo, también es cuestión de la epidemiología la obesidad,
¿sí? Estamos hablando de una enfermedad que no es infectocontagiosa, ¿bien? Podemos hablar también de los accidentes de tránsito, ¿sí? Ahí no estamos hablando de una enfermedad directamente, ¿sí? Esta es una definición bastante amplia de epidemiología, para por lo menos tener una idea cuando se habla de aquella que se encarga del estudio de la propagación, la distribución y la frecuencia de las enfermedades, ¿sí? Una definición muy amplia de lo que es epidemiología para tener una aproximación a esto, ¿bien? Pues tenemos la diferencia entre enfermedad contagiosa y enfermedad transmisible, ¿bien? La diferencia es que cuando uno habla de contagio, estamos haciendo bien referencia a que si fue por vía directa o fue vía indirecta, ¿bien? Entonces estamos hablando de toda enfermedad que puede haberse contactado por estas dos vías. Y cuando uno habla de enfermedad transmisible, estamos hablando de una enfermedad que es contagiosa de ese contagio, pero estamos hablando desde un punto de vista mucho más amplio, ¿bien? Entonces, hacemos referencia a cualquier tipo de enfermedad, ¿sí? Sin distinguir el tipo de vía de transmisión que tiene que ser, ¿sí? Entonces puede ser por transferencia del agente causal a través de cualquier vía, incluyendo todos los que son la zoonosis, las enfermedades vehiculizadas por los vectores y todo lo que estuvimos viendo con un ejemplo cuando hablamos de vía de transmisión directa e indirecta. ¿Bien? Vamos entonces ahora sí a los tres términos que me interesa que a ustedes les queden en la cabeza porque los vamos a nombrar, ¿sí? En el resto de la cursada cuando empecemos a ver a cada una de las bacterias que tenemos que conocer, ¿sí? Hablamos de reservorios, ¿sí? Cuando uno habla de un reservorio, podemos hablar de un animal o podemos hablar de una fuente donde se encuentra el microorganismo, ¿sí? Este reservorio es el lugar, ¿sí? O la fuente donde ese microorganismo se disemina y empieza el tema del contagio. ¿Y por qué me sirve el reservorio? Piensa en la palabra reservorio, reserva, me lo guarda. Los reservorios permiten la persistencia de los microorganismos, ¿sí? Muchas veces lo que uno dice, bueno, se elimina el reservorio, se elimina el microorganismo. Un ejemplo de eso es cuando uno habla, ¿sí? De el dengue, ¿sí? Y hablamos de no dejar en el ambiente, en el patio y demás, ¿sí? Recipientes que tengan agua, porque esos constituyen un reservorio para que el mosquito se reproduzca y de golpe tengamos muchos más mosquitos que son los que transmiten la enfermedad, ¿sí? Por eso es importante el concepto de reservorio, ¿bien? Después tenemos vector, que esto ya lo habíamos hablado recién, y acá hay una diferencia porque, a ver, en muchas bibliografías ustedes van a escuchar directamente hablar de vectores, ¿sí? Biológicos y no biológicos, ¿sí? Creo que yo también se los di como un ejemplo hace un ratito, ¿bien? Y hay otra bibliografía que me separa, cuando me hablan de vector, me están hablando siempre de un vector que es biológico, ¿sí? Entonces está hablando de un animal o de un insecto que transporta el microorganismo, que me vehiculiza el microorganismo, ¿sí? De eso se me está hablando en vector. Y a diferencia de los que me clasifican en vectores, en orgánicos y inorgánicos, tenemos un término que es fomite, ¿sí? Que de esta forma me está hablando de una sustancia o algún objeto que es capaz de vehiculizar el microorganismo, ¿sí? Entonces podría ser un vector no biológico que es un fomite, aquella sustancia o objeto que me vehiculiza un microorganismo, ¿bien? Entonces, reservorio, vector y fomite son los tres términos que tienen que quedar claros en cuanto a esta diapositiva. Bien, y esto de vuelta también es un concepto más profundo de lo que es epidemiología, pero para que tengan idea por qué nos interesa conocer todos estos términos, ¿bien? Porque hay una relación entre estos, en la cadena epidemiológica, ¿bien? Yo tengo un agente causal, ¿sí? Ese agente causal tiene un reservorio, ¿bien? Hay una puerta de salida a través de la cual empieza la vía de transmisión. Tengo un huésped que tiene una puerta de entrada, ¿sí? Es a través de esta puerta de entrada que se ingresa al huésped, y a partir del huésped puedo tener ¿qué cosa? El contagio o la diseminación a otros huéspedes susceptibles, ¿sí? Entonces fíjense como cuando uno quiere llegar del agente causal a el huésped, que es el que desarrolla la enfermedad, tenemos que poder pasar por todas estas cosas de por medio, ¿sí? Agente causal, reservorio, puerta de salida, vía de transmisión, puerta de entrada, huésped, y ahí sí tenemos la diseminación hacia más huéspedes susceptibles. Bien, chicos, estas definiciones no me interesa ninguna que nos quede ahora para lo que es bacterias, son definiciones directamente de lo que es epidemiología y son para salud pública, ¿sí? Cuando uno habla de incidencia,
Estamos hablando del número de casos nuevos en una población en un tiempo dado. ¿Sí? Entonces yo quiero decir, bueno, ¿cuál es la tasa de incidencia de esta patología? ¿Cuántas personas, ¿sí?, se enfermaron ahora de eso? ¿Sí? Eso estamos hablando de la incidencia de una patología o de una enfermedad o de algo. ¿Bien? Cuando hablamos de prevalencia, ¿sí?, esto es comparativo. ¿Sí? Estamos relacionando la proporción que yo tengo de esa enfermedad o de esa patología en una población en un momento determinado en relación con la población total. ¿Cuál es la prevalencia de diabetes, ¿sí?, en individuos mayores de 30 años que padecen obesidad? ¿Bien? Entonces yo quiero saber, ¿sí?, cuánto más hay de diabetes, ¿sí?, que de hipertensión, que de lipotimia, cualquier otra patología en esas personas. Pues hablamos de prevalencia, es una proporción de los casos, ¿sí?, en una población dada en un momento determinado, ¿sí? Entonces, en relación a la población total. Cuando hablamos de morbilidad o hablamos de morbididad, ¿sí?, acá estamos hablando de una tasa de incidencia, ¿sí?, de la enfermedad en la población dada en un momento determinado. Yo quiero saber cuántos casos nuevos tuve de una patología de golpe en una población, ¿sí? ¿Cuántos casos tengo de COVID ahora en Argentina? Estoy hablando de la morbilidad de esa infección. Y después tenemos la mortalidad. Cuando uno habla de mortalidad, es la tasa de defunciones, o sea, cuánta gente fallece en relación a haber padecido una enfermedad en una población dada y en un momento determinado, ¿sí? El tema de definir población y determinar el tiempo es muy importante a lo que es un índice, ¿sí?, epidemiológico, y poder utilizar estos términos como competen. De vuelta, en ningún momento van a escuchar que les pregunte sobre incidencia, prevalencia, morbilidad o mortalidad ahora en bacteriología. Lo mismo que con esto, ¿sí?, también son conceptos de epidemia. Hablamos de la diferencia entre endemia, epidemia y pandemia. Lo que tiene que ver esto es más que nada, ¿sí?, el área en que está circunscripto, ¿sí?, el desarrollo de esa enfermedad o esa patología. Cuando hablamos de endemia, es una enfermedad que es habitúe de un lugar o de una determinada población, ¿sí?, en una determinada área, ¿sí? Por ejemplo, el dengue, yo les puedo decir que el mal de Chagas es endémico de la provincia de Chaco, ¿bien? Lo encuentro ahí. Si yo Chagas, ¿sí?, hablamos de en Chubut, ¿sí?, es medio raro encontrar eso. Ahora, en el Chaco es más común, es endémico, es un problema con el cual tenemos que convivir todo el tiempo. El dengue se ha vuelto una endemia de Argentina, ¿sí? Ya hace unos años que ya es endémico, ya lo tenemos acá, está instalado, ¿bien? Cuando hablamos de una epidemia, ¿sí?, acá no es una endemia porque también está circunscrito a un área en particular, ¿sí?, donde empieza a sumar el número de casos, pero es una ocurrencia repentina, no es habitual, es de golpe una enfermedad o un agente infeccioso que yo no me esperaba que estuviese acá, ¿bien? Entonces estamos hablando de que tengo una ocurrencia repentina, no habitual, de un número grande de casos de una enfermedad específica en un área geográfica delimitada, ¿sí? Eso de área geográfica delimitada me está hablando de que está circunscrito a una epidemia, ¿bien? Ahora, cuando yo hablo de pandemia, ¿sí?, estoy hablando también de algo que es no habitual, que de golpe es nuevo y es a nivel casi mundial. Estamos hablando de que tengo un área geográfica no limitada, ¿sí? Acá ya tengo la afectación de más de 3, 4, 5 países que están teniendo, ¿sí?, la misma incidencia de esta patología. ¿Bien? De este caso, ¿sí?, cuando uno habla de las pandemias pueden ser algo nuevo, como cuando hablamos del COVID, sí que es una pandemia nueva, o podemos hablar de pandemias que persisten. El HIV es una pandemia persistente, que ya es a nivel global. Ahora, ¿yo por qué hablamos de pandemia con el HIV? ¿Sí? Porque yo no puedo circunscribir la afectación de este virus a solamente una población en particular, sino que HIV lo estamos teniendo en todo el mundo, ¿sí? Me voy a Estados Unidos, me voy a China, me voy al Congo belga, si a donde sea que vaya puedo encontrar HIV. Después vamos a ver si, de vuelta, si les toca la mala suerte de que me tienen a mí en serología, llega el momento, vamos a ver que hay una tipificación de este virus, por ejemplo, dependiendo de qué área geográfica esté ocupando, ¿bien? Pero más que nada lo que tienen que tener en idea es que es algo que está a nivel mundial. Es una área geográfica no limitada y eso es lo que me considera a mí que esté hablando de una pandemia, ¿sí? De vuelta, endemia, epidemia y pandemia
no son términos que les voy a evaluar en este momento cuando hablamos de bacteriología. Y bueno chicos, ahora sí, eso fue absolutamente todo. Ya pudimos entonces, ¿sí?, desglosar toda la terminología, ¿sí? Por más de que estén las definiciones, ¿sí?, bastante claras, a mí obviamente no les quería dejar absolutamente nada sin explicar. Presten atención, como les vengo diciendo, lo que les fui marcando que es importante, cuáles son los términos que tienen que conocer, ¿sí? Así de esa manera pueden acotar el contenido y el resto lo tienen. Bien, que ya me habían escuchado nombrar, que esto, por ejemplo, en salud pública, en cuatrimestre que viene nos va a servir bastante. Así que, listo, chicos, nos vemos la clase que viene, ¿sí? Como siempre, cualquier tipo de duda, cualquier tipo de consulta, no duden en decirme.